Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día tan maravilloso, este lunes 4 de octubre, un lunes con una fiesta espectacular en la iglesia, San Francisco de Asís, una memoria obligatoria que nosotros debemos hacer. Qué maravilloso es poder encontrarnos con esos grandes personajes que se configuraron con Jesucristo para mostrarnos que sí es posible verdaderamente vivir dentro de esa cercanía con Jesús sin ser un sufrimiento o un sacrificio para nuestra vida mortal. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el amor y en la presencia de nuestro amado Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy le doy un saludo muy especial a nuestra hermanita Diana María Marín Hernández, que está cumpliendo años, para que el Señor la abrace en su infinito amor, para que el Señor la fortalezca, para que el Señor le permita seguir viviendo muchos años más en compañía de su familia, pero también que pueda gozar de esa salud y bienestar para que encuentre esa felicidad. Dianita, que el Señor te bendiga, eres un ser maravilloso, eres un ser lleno de luz y un ser que siempre en cada momento nos está mostrando ese servicio que necesitamos nosotros para poder así llegar a muchas personas en esa muestra de amor, en esa muestra de cariño y también esa muestra de construcción del reino de los cielos. Un fuerte abrazo, que el Señor en cada momento te bendiga, te conceda muchos dones, muchos carismas, y que el Señor en este momento te dé gracias abundantes para que puedas continuar con esta bella vida que has venido trayendo hasta el momento. Iniciemos entonces este espacio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a visitar nuestros corazones, ven a profundizar en todo nuestro ser. Permítenos en cada momento perfeccionar nuestros sentidos, para que por medio de cada uno de ellos, Señor, podamos descubrirte en realidad. Permítenos en cada momento asimilar esas enseñanzas que nos has dado por medio de las Sagradas Escrituras, pero también por medio de hombres y mujeres que lo han entregado todo y que lo han dado todo para ese encuentro personal contigo, como lo es San Francisco de Asís. Gracias, amado Jesús, por permitirnos seres tan maravillosos en nuestras vidas y nos permitan verdaderamente encontrar el sentir verdadero de esa espiritualidad contigo. Por eso hoy te pedimos que envíes esa gracia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para nutrirnos de esa convicción, para nutrirnos de esa sabiduría, para encontrarlo por medio de estos textos que nos regalas cada día en nuestra vida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al ver dio un rodeo y pasó de largo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas,
en esta fiesta tan hermosa que experimentamos y vivimos hoy, de donde recordamos a San Francisco de Asís, se nos va permitiendo entonces reflexionar sobre varios elementos en nuestra vida. Primero, ¿cuántas veces, como yo les decía a ustedes el domingo, el día de ayer, tentamos a Dios y justificamos por medio de la palabra, como son los maestros de la ley, los maestros de que conocen a plenitud la palabra de Dios, pero también esas exigencias que debemos hacer? ¿Cómo colocamos a prueba? La utilizamos para defendernos a nosotros mismos, pero también para a veces atacar a los demás. Y entonces se nos va haciendo aquí una pregunta para ponerlo a prueba a Jesús, pero entonces es de esta manera: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y ellos muy bien conocen, y por eso Jesús le responde con esa sabiduría. ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y entonces dice: amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso es lo que a nosotros nos falta a veces, queridos hermanos y hermanas. Verdaderamente amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Estar convencidos de Él. El que verdaderamente nosotros nos derritamos de amor por Él. Que nosotros verdaderamente estemos, como decimos paisamente, y perdóname la expresión, chorreando la baba por Jesús. Pero no, nosotros mantenemos es mendigándole al mundo, mendigándole atención a ese mundo que lo único que hace es alejarnos verdaderamente de lo que es nuestra identidad y lo que es nuestra vocación. Y entonces le dice aquí Jesús: bien dicho, porque también el hombre de la ley, el maestro de la ley, le dijo que al prójimo como a ti mismo debe hacerle completamente. Y entonces Jesús lo invita a que siga y que haga esa reflexión que ha hecho acerca de la ley. Y eso lo podemos vivir en San Francisco de Asís, un hombre que se despojó de todo. No sé si ustedes conocerán esa historia, si no, yo los invito para que la busquen. También ahí está la película de San Francisco, que es realmente hermosa, pero como San Francisco, teniéndolo todo, le faltaba todo. Y por eso es que se desnuda en la plaza para decirle: no quiero nada de lo que tú me ofreces. Le decía al papá: hoy yo quiero consagrarme verdaderamente a esa pobreza del Señor. Y hay un libro que les recomiendo mucho, que se pueden leer, es maravilloso, es un libro que uno le gusta leer y releer, y se llama Las Florecillas de San Francisco. Es un libro realmente maravilloso, un librito de bolsillo que en cada momento debe estar en nuestra lectura personal. Y entonces el compenetrarse San Francisco con Jesús lo lleva a experimentar la vida de Jesús. Por eso están ahí en esta imagen los estigmas. Jesús se configura con San Francisco y le regala también ese don de poder sentir lo que él sentía en ese momento de ser clavado, y también muchos momentos de intimidad. Dicen dentro del libro de las Florecillas que los frailes escuchaban como San Francisco en medio de la noche o tarde de la noche, en medio del bosque, hablaba con un hombre y una mujer, la cual se hacía referencia que era María y que era Jesús, y que lo encontraban a veces levitando a 2-3 metros de altura a nivel del suelo. Entonces, ¿cómo es nosotros poder experimentar verdaderamente esa cercanía con Dios y sentir ese llamado de Dios? Jesús le decía a Francisco: quiero que restaures mi iglesia, y él creía que era una iglesia física, un templo, cuando se va dando cuenta que era la iglesia como estilo de vida, esa espiritualidad que se necesita. Pero el maestro entonces, aquí tratando de justificarse, entonces dice: bueno, ¿y quién es el prójimo para usted? Y entonces le pone esta parábola acerca del buen samaritano. Y aquí, queridos hermanos y hermanas, aunque a veces nos critiquen y me critiquen a mí en la forma de predicar, para mí es más importante esas obras que tú estás haciendo con tu hermano que esa misma oración que tú estás haciendo a veces sin sentido, a veces por cumplir o a veces por estar en la repetidera. ¿Y cuántos no escuchamos que hacen el Santo Rosario y se van quedando dormidos? Alguien que empieza la novena y empieza a cabecear. Entonces no hay verdaderamente una concentración y no hay una intimidad con Jesús en esa experiencia. Pero a veces sí con el hermano. Iba un sacerdote, le echó el ojo y miró que lo que había sucedido y siguió de largo. Quizás iba para su culto, quizás iba para la sinagoga.
Y entonces, ¿de qué le servía lo que iba a orar si verdaderamente despreció hasta el mismo Jesús que estaba allí a causa de estos bandidos? Lo mismo los levitas, aquellos que eran totalmente amantes al culto, a la liturgia. Y entonces, ¿para qué sirve si esa liturgia se queda vacía cuando tú no estás atendiendo a tu hermano? En cambio, el samaritano, que era enemigo de los judíos y de toda esta realidad que se nos presenta en el Evangelio, como es sin importar de quién fuese, ni qué institución fuese, ni qué cultura tuviese, lo único que le preocupó fue extender su brazo para ayudarle. Y a veces nos tiran duro, como les decía ahora, porque dicen de que nosotros estamos de cierta manera afectados por el demonio, contaminados porque simplemente estamos diciéndole a la gente que no oren, sino que hagan acciones. No, yo nunca les he dicho que no oren, les he dicho que oren con coherencia, que es diferente. Y esa oración con coherencia me tiene que llevar a que lo que yo estoy pensando, diciendo, lo pueda hacer verdaderamente con mis manos. Qué bueno que hoy podamos tú y yo comprender, mis amados hermanos, de que tenemos que ir viviendo en esa configuración con Cristo, como lo hizo San Francisco de Asís. El despojarnos de todo aquello que nos hace inmerecedores de esa gracia, de despojarnos de todo aquello que nos ata, que nos esclaviza, que nos separa de esa vocación que Dios ha tenido con nosotros. Y hoy en día podemos escuchar esa voz diciéndonos a cada uno de nosotros: necesito que restaures mi iglesia, como lo hizo con San Francisco de Asís, para que tú y yo ayudemos verdaderamente a encontrar el sentido de misericordia y de amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Vivamos esta experiencia de podernos en cada momento reconocer en ese amor al Padre y en ese amor al prójimo, y que en cada momento nosotros podamos hacer lo que dice la ley, pero desde esa coherencia, desde ese amor, que nos nazca verdaderamente lo que estamos haciendo por ese hermano que está sufriendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea derramada y concedida a cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, recuerda todos los días ser feliz, porque Dios te manda hoy amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, para que así encuentres la perfección de tu vida. Recuerda compartir también esta reflexión para que muchos conozcan esta experiencia que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo y que el Señor me los bendiga en este lunes maravilloso.